Would you call it an ambush? Ambush, that's what it was. Thank God I wasn't killed or something, because I thought the end was near. You don't want to get in the ring with me, respect me, La brutal historia de Trevor Berbick, de vencer a Ali a un final sangriento. Años 80, una época dorada para los pesos pesados. El mundo del boxeo estaba dominado por nombres legendarios como Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Larry Holmes y un joven fenómeno llamado Mike Tyson. Pero en las sombras de estos gigantes existía un hombre cuya historia es tan impactante como trágica: Trevor Berbick. No fue el mejor boxeador de su época, no tuvo la carrera más brillante, pero su legado está marcado por 3 eventos que lo inmortalizaron en la historia del boxeo. Fue el último hombre en enfrentar a Muhammad Ali, dándole la derrota final de su carrera. Fue el primer campeón mundial en caer ante Mike Tyson, en un knockout que dio inicio a una era de terror en los pesos pesados. Y su vida terminó de la forma más violenta posible: asesinado a golpes con un tubo de metal. Esta es la historia de Trevor Berbick. Su ascenso desde la pobreza, sus polémicas fuera del ring y el crimen brutal que puso fin a su vida. Así que quédate hasta el final para conocer la verdad sobre una de las muertes más impactantes del mundo del boxeo. Dale like y comenta qué otra historia te gustaría ver en el canal. De una pelea callejera a un destino inesperado. Trevor Berbick nació en una pequeña y humilde ciudad costera de Jamaica en 1954. Creció en un ambiente donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades eran la norma. A diferencia de otros boxeadores que descubrieron su pasión desde niños, Berbick no tocó un guante de boxeo hasta los 19 años. A esa edad dejó su país en busca de trabajo y terminó en Guantánamo, Cuba, dentro de una base militar estadounidense. Ahí, entre soldados y una vida dura, ocurrió el momento que cambiaría su vida para siempre. Una noche, en medio de una discusión con un marín borracho, todo se salió de control. Berbick terminó peleando con él, y ganando. Su fuerza y agresividad sorprendieron a todos los presentes, y alguien le hizo una propuesta que marcaría su destino. «Deberías probar en el gimnasio de boxeo». Berbick aceptó, y lo que comenzó como un simple entrenamiento pronto se convirtió en una obsesión. Su fuerza bruta, resistencia y habilidad para recibir golpes sin caer lo convirtieron en un fenómeno dentro del gimnasio. Rápidamente, empezó a competir en peleas amateur. Sin importar su falta de experiencia, su agresividad lo hacía destacar. En 1975, con apenas un año de entrenamiento serio, representó a Jamaica en los Juegos Panamericanos y ganó una medalla de bronce. Este logro lo llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, donde, aunque no logró una medalla, captó la atención de promotores y entrenadores de todo el mundo. Berbick, el joven jamaicano que apenas unos años antes ni siquiera pensaba en el boxeo, estaba a punto de dar el salto al profesionalismo. El salto al boxeo profesional. Tras los Juegos Olímpicos, Berbick tomó la decisión de mudarse a Canadá para comenzar su carrera como profesional. A pesar de su falta de técnica refinada, su brutalidad en el ring le permitió escalar posiciones rápidamente. 1 a 1, fue venciendo a sus rivales, construyendo una reputación como un peleador duro, agresivo y con una mandíbula de acero. Pero su verdadera oportunidad de brillar llegó en 1980, cuando enfrentó a John Tate, un excampeón olímpico y exmonarca de los pesos pesados. Berbick no era favorito para ganar. Todos esperaban que Tate lo destruyera. Pero en el 9º asalto, con una ráfaga de golpes devastadores, Berbick noqueó a Tate y dejó en claro que estaba listo para la élite del boxeo. Con este triunfo, su nombre comenzó a sonar en la escena mundial, y en 1981 le llegó su gran oportunidad, un combate por el título mundial contra Larry Holmes, el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. De la nada al título mundial, el hombre que noqueó a Ali y cayó ante Tyson. Tras los Juegos Olímpicos, Berbick tomó la decisión de mudarse a Canadá para iniciar su carrera como boxeador profesional. No tenía la técnica más refinada, pero compensaba su falta de pulido con una ferocidad impresionante y una resistencia fuera de lo común. Desde su debut comenzó a destacar en el circuito canadiense,
acumulando victorias que lo posicionaban como un peleador fuerte y difícil de derribar. Pero en el año 1980, su carrera dio un giro inesperado. Se enfrentó a John Tate, un ex campeón olímpico y ex monarca de los pesos pesados. Nadie esperaba que Berbick ganara. Tate tenía más experiencia, mejor técnica y un historial de victorias aplastantes, pero Berbick no creía en pronósticos. En el 9º asalto, desató una tormenta de golpes y noqueó a Tate de forma brutal, dejando a todos en shock. Ese fue el combate que lo puso en el mapa. Su victoria lo catapultó a la élite del boxeo y le abrió las puertas a lo que todo peleador sueña: una oportunidad por el título mundial. El duelo con Larry Holmes, su primera gran prueba. En 1981, Trevor Berbick recibió la oportunidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, contra el campeón reinante, Larry Holmes. Holmes era un boxeador imparable. Había defendido su título con éxito en múltiples ocasiones y era considerado uno de los mejores pesos pesados de su era. Para Berbick, este combate representaba la cima de su carrera, pero la pelea fue un baño de realidad. Holmes lo dominó con su jab afilado, su experiencia y su precisión quirúrgica, llevándose la victoria por decisión unánime tras 15 asaltos. Berbick no logró destronar al campeón, pero sí demostró que tenía corazón y resistencia. No se rindió, aguantó la tormenta y peleó hasta el final. Sin embargo, aquella derrota desató una rivalidad que duraría más de 10 años, pues Berbick nunca perdonó la forma en la que Holmes lo menospreció antes y después de la pelea. Pero en el momento, Berbick no tenía tiempo para rencores. Su carrera seguía adelante y una nueva oportunidad lo esperaba. El hombre que puso fin a Mohamed Ali. Si estás disfrutando esta historia, apóyala con un like y deja un comentario sobre qué pelea histórica te gustaría ver en el canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte más historias como esta. A finales de 1981, Trevor Berbick fue seleccionado para un combate histórico: ser el rival de Mohamed Ali en la última pelea de su carrera. Para ese momento, Ali ya no era el mismo. Había perdido velocidad, reflejos y condición física, pero su legado seguía intacto. Berbick sabía que, aunque Ali no estaba en su mejor forma, vencerlo significaría escribir su nombre en la historia. El combate se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, Bahamas. Ali intentó recuperar su antiguo brillo, pero era evidente que su tiempo había pasado. Su velocidad había desaparecido, sus movimientos eran torpes y Berbick lo castigó durante todos los asaltos. Finalmente, después de 10 rounds, los jueces dieron la victoria a Trevor Berbick por decisión unánime. No fue un triunfo glorioso. No fue una victoria emocionante. Fue el fin de una era. Ali, el más grande de todos los tiempos, se retiró para siempre después de esa pelea, y Berbick quedó marcado para siempre como el hombre que terminó la carrera de una leyenda. El momento más alto de su carrera, el campeonato mundial. A pesar de sus altibajos, Berbick nunca dejó de luchar por su sueño de ser campeón mundial. Y en 1986, su oportunidad llegó. El combate fue contra Pinklon Thomas, campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Thomas era un boxeador fuerte y resistente, con una pegada poderosa y una defensa sólida, pero Berbick peleó con una intensidad feroz, sin dar tregua en ninguno de los asaltos. Fueron 12 rounds de guerra, en los que Berbick se impuso con agresividad y una resistencia brutal. Al final, los jueces lo declararon vencedor por decisión unánime. Trevor Berbick se convirtió en campeón mundial de los pesos pesados. Fue el punto más alto de su carrera, la coronación de años de esfuerzo y sacrificio. Pero la gloria le duró muy poco. Porque en su siguiente pelea se enfrentaría a un joven monstruo que estaba arrasando con todo a su paso, un tal Mike Tyson. El hombre que noqueó a Ali y perdió ante Mike Tyson. Trevor Berbick estaba en la cima del mundo. Había conseguido lo que muchos boxeadores soñaban: convertirse en campeón mundial de los pesos pesados. Pero lo que parecía ser el inicio de un reinado duradero se convirtió en una pesadilla en cuestión de meses. Su primer rival como campeón no era un peleador cualquiera, era un fenómeno de la naturaleza,
un joven depredador con una fuerza devastadora, velocidad sobrehumana y hambre de gloria. Ese hombre era Mike Tyson. El día en que Berbick fue destruido por Tyson, corría el año 1986 y Mike Tyson tenía apenas 20 años. Pero en ese corto tiempo ya había dejado claro que era una máquina de destrucción humana. Uno tras otro, había noqueado a todos sus oponentes. Su estilo agresivo, su velocidad imparable y su pegada aterradora lo hacían parecer invencible. Y el 22 de noviembre de 1986, Tyson tenía un objetivo claro: arrebatarle el título a Berbick y convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Desde el primer asalto, fue un infierno para Berbick. Tyson entró como una bestia descontrolada. Se movía como un fantasma, esquivando golpes y conectando combinaciones brutales. Cada golpe que lanzaba sacudía el cuerpo de Berbick, que intentaba aguantar de pie pero no encontraba manera de frenar la tormenta. Entonces, en el segundo asalto, sucedió una de las escenas más icónicas en la historia del boxeo. Tyson lanzó una combinación perfecta que derribó a Berbick con una fuerza descomunal. El campeón intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se tambaleó, cayó de nuevo, intentó ponerse de pie y volvió a desplomarse. Era el final. El árbitro detuvo la pelea y Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia. Para Berbick, esta derrota no solo significó perder el título, sino también el principio del fin de su carrera, el comienzo de la caída, escándalos y problemas con la ley. Después de su brutal derrota ante Tyson, Berbick nunca volvió a ser el mismo. Siguió peleando, pero su mejor versión había quedado en el pasado. Se convirtió en un boxeador irregular, con victorias poco convincentes y derrotas humillantes. Pero lo peor no ocurrió dentro del ring, sino fuera de él. Berbick comenzó a involucrarse en múltiples escándalos y problemas legales. Su temperamento volátil y su incapacidad para manejar la derrota lo llevaron a tomar malas decisiones que destruyeron su reputación. En la década de los 90, su vida se convirtió en un desastre. Fue arrestado por asalto, fraude y hasta por abuso sexual. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando fue acusado de violar a la niñera de sus hijos. El juicio fue devastador para su imagen y terminó siendo condenado a 5 años de prisión. A partir de ese momento, su vida se desmoronó completamente. Fue deportado de Estados Unidos, rechazado en Canadá y terminó volviendo a Jamaica, donde pasó sus últimos años sumido en la pobreza y el olvido. Pero su historia aún no había llegado a su punto más oscuro, porque lo que le esperaba era un final tan brutal como su carrera en el ring: el asesinato de Trevor Berbick, golpeado hasta la muerte. El 28 de octubre de 2006, Trevor Berbick fue encontrado muerto en un camino de su ciudad natal en Jamaica. Lo habían golpeado brutalmente con un tubo de metal en la cabeza. El crimen dejó en shock al mundo del boxeo. ¿Quién había asesinado a Berbick de una forma tan despiadada? Las investigaciones revelaron que su propio sobrino, Harold Berbick, había sido el responsable. Todo comenzó con una disputa por tierras familiares. Berbick y su sobrino llevaban años peleando por la propiedad de un terreno hasta que las tensiones llegaron al punto de no retorno. Harold, junto con un cómplice, decidió acabar con la vida de su tío de la forma más violenta posible. Los atacantes lo emboscaron y lo golpearon repetidamente con un tubo de metal hasta matarlo. Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas en la cabeza, en un charco de sangre. El excampeón del mundo, el hombre que había vencido a Ali y peleado contra Tyson, terminó su vida de la manera más trágica y brutal posible. El juicio contra su sobrino terminó con una condena de cadena perpetua, mientras que el cómplice recibió 10 años de prisión. El asesinato de Trevor Berbick se convirtió en uno de los finales más oscuros y tristes en la historia del boxeo. El legado de Trevor Berbick. Trevor Berbick no fue el mejor boxeador de su época. No tuvo la destreza de Ali, la técnica de Holmes o la pegada de Tyson. Pero su nombre quedó marcado en la historia por 3 momentos inolvidables. Fue el último hombre en vencer a Muhammad Ali. Fue el primer campeón en caer ante Mike Tyson. Y su vida terminó de la manera más trágica imaginable, asesinado brutalmente en su país natal. Este fue Trevor Berbick, una leyenda olvidada que terminó pagando el precio de sus errores con sangre. Este fue Trevor Berbick.
Una leyenda olvidada que terminó pagando el precio de sus errores con sangre. Su historia es el reflejo de cómo la gloria en el boxeo puede desvanecerse en un instante. Pasó de ser un hombre que compartió el ring con las mayores leyendas del deporte, a quedar atrapado en una espiral de caos, violencia y autodestrucción. Su ascenso fue una prueba de determinación, esfuerzo y resistencia, pero su caída fue aún más rápida y brutal. El hombre que derrotó a Ali y que peleó con Tyson no terminó su vida rodeado de aplausos, ni con homenajes, ni con reconocimiento. Terminó solo, asesinado en su propia tierra, traicionado por su propia sangre. El boxeo le dio todo, pero también se lo arrebató todo. Y cuando ya no tuvo nada más, quedó en el olvido, hasta el día en que su muerte lo volvió a poner en los titulares. Pasó de la gloria al infierno en cuestión de años. Peleó contra los mejores, tocó la cima y se convirtió en campeón del mundo. Pero sus propios demonios y su incapacidad para manejar la fama lo llevaron por un camino sin retorno. Era un hombre difícil, un peleador duro en el ring, pero aún más duro fuera de él. Su temperamento impulsivo, su carácter explosivo y su agresividad lo hicieron destacar en el cuadrilátero, pero en la vida real lo convirtieron en su peor enemigo. El Trevor Berbick, que un día alzó un título mundial, que le arrebató el último combate a Muhammad Ali, que sobrevivió a 15 rounds contra Larry Holmes y que desafió a Mike Tyson, desapareció por completo en la última etapa de su vida. Los titulares que antes hablaban de sus hazañas en el boxeo, empezaron a hablar de escándalos, arrestos y problemas con la justicia. Su nombre dejó de aparecer en los rankings de los pesos pesados y comenzó a aparecer en expedientes policiales. Pasó de ser el hombre que terminó la carrera de Ali, al hombre que terminó hundiéndose en la oscuridad. Y al final, ni siquiera el retiro le trajo paz. Cuando regresó a Jamaica, ya no era un campeón, ya no era un boxeador. Era solo un hombre más, con una reputación destruida, un pasado lleno de errores y un futuro incierto. Pero lo que nunca imaginó fue que su mayor enemigo no sería un rival en el ring, sino su propia familia. Fue asesinado brutalmente por su propio sobrino. No murió en una pelea de campeonato, no murió en el ring, no murió en la grandeza. Murió solo, golpeado hasta la muerte en un camino de tierra. Su vida terminó como había sido siempre. Una lucha constante, una batalla interminable. Pero esta vez no pudo levantarse. Si te impactó esta historia, dale like y comenta qué otra historia del boxeo te gustaría ver en el canal.